Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos. Los saludos de rigor y los agradecimientos de costumbre y comenzamos directamente nuestra tarea de hoy. Tenemos mucho para mostrar, para contarles y poco tiempo disponible. Queda a estas alturas algo original que decir luego desde luego, de las presentaciones estas de rigor, de las filminas de rigor, ya las conocen, y ahora sí. Comenzamos diciendo si quedaba a estas alturas algo original que decir sobre París. Sepan que ya en 1921 un joven americano sin un duro en el bolsillo, un tal Ernest Hemingway, decía que a todos aquellos que la habían elegido como meta u objetivo de un viaje, les venían ganas de comer, beber, escribir, incluso hacer el amor. París es una fiesta, decía Hemingway 100 años atrás. Y el tema, un siglo más tarde, pasa por definir a cuál o cuántas París se refería. Lo cierto es que hay una única París, pero con 1000 caras, 1000 facetas, 1000 aspectos. Una ciudad que desde hace siglos es fiel a sí misma. Y si bien es más rápido que lento, su evolución se parece más a una revolución que a un cambio constante. París ha sido cantada, rodada, bailada, pintada, escrita, susurrada en la dolorosa voz de Edith Piaf o en la rocosa de Charles Aznavour, evocada en los movimientos felinos de Josephine Baker, añorada en las noches tristes de Yves Montand y Gilbert Bécaud, señalada en los pasos de danza de Mistinguett y de Geronimo. Decíamos que París es azul y perezosa, canalla y rufiana, infierno y amante. Sujeto preferido de enteras generaciones de pintores que han fijado sobre el lienzo su rostro y sus colores, protagonista en la gran pantalla de historias de amor o policíacas, refugio para exiliados políticos, para científicos en busca de gloria, para poetas perseguidos, para artistas malditos, exilio dorado para quienes deseaban mundanidad y para quienes pretendían silencio y olvido. París, mis amigos, es la segunda casa de todos los seres humanos, como la definió Jefferson antes de ser presidente de aquella nación que, al igual que Francia, pocos años después, aprendería a luchar y a ser libre. La capital de Francia está considerada una de las ciudades más bellas, vibrantes y románticas del mundo. A menudo llamada ciudad de los sueños, París ha sido una meca para aspirantes a artistas, escritores, pensadores y aventureros desde los tiempos más remotos. Al pasear por las calles del centro se pueden apreciar las huellas del tiempo en los callejones medievales y las imponentes iglesias. En los ornamentados y ostentosos palacios del renacentismo, en los monumentos de estilo clásico de Napoleón y en las majestuosas avenidas llenas de árboles remodeladas por el barón Haussmann en el siglo XIX, ya vamos a referirnos a él. En el centro de París se concentran algunos de los mejores museos del mundo, los edificios más bellos de Francia y todo el lujo imaginable. Erigida como una ciudad vibrante y llena de vida, París es el centro económico y cultural de Francia. Su creatividad actual se muestra claramente en las nuevas y espectaculares edificaciones y en la pintura y la escultura modernas que conviven con los tesoros del pasado. Con sus docenas de museos y galerías de arte, ahí ven algunos, sus parques de gran belleza, ahí ven otro, sus tiendas de moda de fama mundial y sus irresistibles cafés y restaurantes, vean esto, el visitante, créanme, pasará entretenidos e inolvidables ratos. Durante siglos, París ha acogido a un sinfín de artistas. Los reyes y los nobles ejercieron de mecenas, de dramaturgos, músicos y actores. Hoy en día, ahora sí, la capital de Francia ofrece una vasta selección de actividades de ocio, teatros, conciertos de rock, clubes nocturnos y bares, aunque el mero hecho de pasear por sus calles ya es toda una tentación y distracción. En definitiva, y como ninguna en todo el planeta, mis amigos, París es una ciudad habitada en partes iguales de leyendas, bellezas e historias. En sus calles, monumentos, museos y parques se encuentran permanentes indicios de las múltiples etapas que fue recorriendo lo mejor de la aventura humana. De allí que, en conclusión, un viaje a París no se agota en una serie de lugares a visitar, sino que cada uno de ellos propone que el viajero se encuentre con parte de su pasado, de sus aspiraciones, de su pertenencia a la parte de la humanidad de la que vale la pena estar orgulloso.
Desde lo tradicional, la Torre Eiffel, Filmina de la Izquierda, Versalles, el Louvre, a lo nuevo, el Pompidou, Euro Disney, los tesoros inagotables del Museo de Orsay, un paseo por París abarca también las costumbres y sorpresas de una ciudad que, como los puentes que atraviesa el Sena, su río, permiten pasar a plena felicidad de una dimensión a otra del mundo. Muy bien, hecha esta rápida presentación, mis amigos, de ninguna manera, y especialmente hoy, podemos dejar de hacer un poco de historia. París probablemente fue fundada por los galos, que crearon un pequeño centro urbano sobre la margen izquierda del río Sena. Con el nombre de Lutecia, la ciudad se recuerda en la época de Julio César, emperador que llegó en el año 53 a.C. Continuamente amenazado por los bárbaros, este primer núcleo se trasladó a la Ile de la Cité, o Isla de la Ciudad, y desde aquí, la Isla de la Ciudad, se generó una continua expansión sobre las orillas del río Sena. Residencia primero de los reyes merovingios y de los carolingios después, vean esta dinastía, esta filmina de la dinastía de los reyes. París llegó a ser la verdadera y propia capital en el año 987, cuando Hugo Capetto fundó una nueva y poderosísima dinastía. París vivió uno de sus espléndidos momentos entre 1180 y 1223, con la ascensión al trono de Felipe II Augusto. Se inició la construcción del Louvre y se fundó la universidad. Bajo el reinado de Luis IX el Santo, así llamado, entre 1226 y 1270, se construyó la Sainte-Chapelle y se prosiguieron las obras de Notre Dame. Las dinastías siguientes, especialmente la de los Valois, en cambio, dio a París luto y guerras, desórdenes y discordias civiles, aunque Carlos V restableció momentáneamente el orden y con Enrique VI, coronado rey de Francia en 1430, se produjo la ocupación de Inglaterra. Eran los tiempos de Juana de Arco, ¿recuerdan nuestro Zoom de 15 días atrás? En 1437 Carlos VII retomó París, pero la población siguió agotándose en las sangrientas revueltas que alternaban con las epidemias y las pestes. Si bien durante todo el siglo XVI los reyes prefirieron vivir en los castillos del Loire más que en la capital, también recuerdan nuestro viaje virtual por el Loire hace 2 meses atrás, no por ello cesaron las discordias que la dividían. Después del asesinato de Enrique III en 1589, la ciudad fue asediada durante 4 largos años, hasta que abrió sus puertas Enrique IV, convertido al catolicismo. A comienzos del siglo XVII vivían en París más de 300.000 personas. La ciudad alcanzó su mayor importancia bajo el poderoso cardenal de Richelieu, al que estamos viendo en esta filmina de la izquierda, y durante la nueva dinastía, se dice, de los Borbones. En tiempos de Luis XIV, el Rey Sol, ya supimos de él en un Zoom pasado, y lo ven en la foto de la derecha, París contaba con medio billón de habitantes, aunque como ciudad alcanzó su lugar en la historia a partir de 1789, cuando comenzó la revolución que señaló el nacimiento del mundo moderno. Claro que puede afirmarse, sin temor a equivocarse, que los largos años de terror, de pérdidas de vidas humanas, de daños irreparables para las obras de arte, pasaron al olvido con los nuevos y espléndidos años del imperio y la fastuosa corte que circundó a Napoleón Bonaparte, foto de la izquierda, coronado emperador en 1804. Y es que entre 1804 y 1814, comienzo del siglo XIX, París se embelleció continuamente. Se levantó el Arco del Triunfo, se erigió la columna Vendôme, se amplió el Museo del Louvre. Luego del nacimiento de la Segunda República, subió al trono Napoleón III, quien confió al barón Haussmann el proyecto de reestructuración urbanística de la ciudad. Se construyó así el bosque de Vincennes, se edificó la ópera Garnier, foto de la izquierda, y se rectificó el trazado de las grandes avenidas. Empiecen a acostumbrarse a la foto de la derecha, la famosa Champs-Élysées. En 1871, entre el 18 de marzo y el 28 de mayo, se perdieron muchos edificios ricos de historia y belleza durante aquellos días de revueltas y de incendios, entre otros el Ayuntamiento y el Palacio de las Tullerías. Con el nuevo siglo XX, París conoció nuevos momentos de esplendor, las exposiciones universales e internacionales, la construcción del Gran y del Petit Palais,
doble filmina que están observando, el nacimiento de importantes movimientos artísticos, pictóricos y literarios. Desgraciadamente, otras dos largas guerras en el siglo XX se abatieron sobre París, que sufrió bombardeos y ruina. Caída en 1940 en manos del ejército alemán, hace falta aclarar la línea de la izquierda, y liberación por los aliados, ahora sí, en 1944, en la foto de la derecha. Desde entonces hasta hoy, ciudad finalmente viva y libre, París conserva su rango en la historia de la cultura y de la humanidad. Seguimos con nuestro intermedio histórico. Los acontecimientos más importantes de la Revolución Francesa se desarrollaron desde luego en París. Todo empezó en los jardines del Palacio Royal, también llamado Palacio Real, al norte del actual Museo del Louvre, el 12 de julio de 1789, cuando Camille Desmoulins, con apasionado discurso, alzó al pueblo, Camila, cansado este pueblo y oprimido por una crisis económica cada vez más fuerte y crítico hacia la corona, porque ya no aprobaban ese gobierno. 2 días después, la Bastilla, dibujo de la derecha, símbolo del absolutismo monárquico, se rendía y era demolida. Después de la humillante visita del rey a París el 17 de julio, la situación pasó a las manos de los jacobinos y de los cordilleros, hábiles organizadores de la expedición del 5 y 6 de octubre, que llevó a la familia real de Versalles a las Tullerías. Luis XVI, el monarca de Marras, vivió en las Tullerías durante 34 meses interrumpidos por la vergonzosa huida a Varennes en junio de 1791, y recordamos el capítulo de María Antonieta hace 15 días atrás. La determinación de los revolucionarios, unida a la debilidad del rey y al sutil doble juego de la reina María Antonieta, justamente, vean el dibujo de la derecha, trasladaron de nuevo a la pareja de soberanos a la Torre del Templo, o Torre del Temple, donde permanecieron encerrados desde el 13 de agosto de 1792 hasta su ejecución en la guillotina en la Place de la Concorde, o Plaza de la Concordia. Desgraciadamente, tanto las Tullerinas como el Templo, últimas 2 residencias de un rey incapaz de reaccionar ante los acontecimientos, fueron devastadas y destruidas. Por el contrario, se conserva bastante de la consergería o conserjería, esta magnífica foto de la izquierda que hemos tomado en el lugar, que no era otra cosa que la antecámara de la guillotina, donde los prisioneros esperaban montar en la carreta que los conducía al lugar de la ejecución. La meta final de este histórico recorrido rodeado de acontecimientos dramáticos es la actual Plaza de la Concordia, o Plaza de la Concorde, cuyo extracto vemos en esta foto de la derecha. Allí tuvo lugar el último acto de muchísimos personajes que han hecho la historia de París y de toda Francia, desde Luis XVI a María Antonieta, su esposa, de Charlotte Corday a Lavoisier, de Danton y Robespierre a Madame Roland, que dirigiéndose esta última a la Estatua de la Libertad, colocada en el lugar de la de Luis XV, le dirigió la célebre frase: libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? 1.100 víctimas habían caído bajo el filo de la guillotina en 13 meses. En total, la revolución causó 60.000 muertos. Bien, mis amigos, vamos a comenzar con los principales itinerarios y atractivos de París una vez traspasado este intermedio histórico necesario e imprescindible de hoy, para lo cual acudimos a una de nuestras filminas marketineras del trabajo de hoy, obra esta en particular de Brenda Sartison, a quien le mandamos el saludo de siempre. Tengan en cuenta que la elección que hicimos es enunciativa y descriptiva a la vez y no pretende en modo alguno incluir a todos los atractivos de París, porque sería imposible en un solo zoom. Solo buscamos hoy mostrar y explicar desde la reseña los más clásicos y requeridos de estos atractivos, si se tiene la suerte de visitar la alguna vez conocida como la ciudad más hermosa del planeta. Seguramente nos quedarán atractivos y sitios pendientes, claro que sí, a pesar de haber elegido casi un zoom completo para disfrutar de París. De manera entonces que acompáñennos a partir de ahora. Primer atractivo, el título y el copete que desarrolla en títulos más pequeños cada uno de los atractivos de ese itinerario. La parte más antigua y famosa de París, mis amigos, es la Île de la Cité, una pequeña isla sobre el río Sena, lo observan en el croquis de la derecha y en la foto de la izquierda.
Esta última, la foto de la izquierda, cruzada por el Puente Nuevo o Pont Neuf. Pont Neuf. Pont Neuf se dice. Esta isla del Sena con forma de barco, miren exactamente cómo se nota, sigan siempre el cursor, la forma de barco de la isla de la Cité. Es el centro de la vida pública de París, cuyo nombre deriva de Parisii, una de las tribus celtas que vivieron allí en el siglo III a.C. El asentamiento creció más tarde bajo los romanos, los francos y los reyes capetos. En la actualidad pueden verse restos de las primeras construcciones del lugar en la cripta arqueológica situada debajo de la plaza. ¿Dónde estamos? Debajo, decíamos, de la plaza que se extiende delante de la Catedral de Notre Dame, aquí, en el croquis, aquí, en la fotografía. En uno de los extremos de la isla, Catedral de Notre Dame, en uno de los extremos de la isla. Desde luego que en la otra punta de la isla, aquí, donde está el cursor, se destaca la magistral iglesia gótica de Saint-Chapelle, esta en la filmina, a la que rodea el complejo de edificios, aquí en el gráfico, que conforman el Palacio de Justicia, aquí en la fotografía. Uno de ellos, la conserjería, o conserjería, ya la habíamos visto antes, volvemos a ella, aquí. Fue, decíamos, una prisión entre 1391 y 1914. Durante la Revolución Francesa, la cárcel desbordó su capacidad y María Antonieta permaneció recluida allí en una pequeña celda hasta ser ejecutada en 1793. Volvemos a esta doble filmina y nos detenemos en ella. Numerosos puentes unen, mis amigos, la isla de la Cité con los márgenes del río Sena. Ya están viendo aquí transversalmente algunos de esos puentes. Y si bien en un rato vamos a hacer un paseo virtual fotográfico y fílmico, decíamos, navegando el mismo río Sena, donde descubriremos algunos de esos puentes, por ahora sepamos que el extremo oeste de la isla, aquí, este extremo, en el dibujo, y ahora en la fotografía, está vadeado, es decir, cruzado por el puente más antiguo de París, que data de 1578 y que curiosamente se llama Puente Nuevo o Pont Neuf. Aquí lo ven. Iniciado el Pont Neuf bajo Enrique III en 1578, decíamos, y terminado de construir en la gestión de Enrique IV en 1606, el Puente Nuevo tiene dos esbeltas arcadas, una aquí y otra aquí, como ven en la foto, de pleno centro. Muy bien, avancemos, decía alguien, como podamos, y podemos a partir de estas filminas. Ningún otro edificio encarna mejor la historia de París que Notre Dame. La catedral se yergue majestuosa en la isla de la Cité, cuna de la ciudad, donde se erigió en el emplazamiento de un templo romano por orden del obispo de Sully en 1159. La piedra fundacional, decíamos, de Notre Dame, se colocó promediando el siglo III en 1163, siglo XII, y marcó el comienzo de 2 siglos de obras de arte por arquitectos y artesanos medievales. Desde entonces, Notre Dame ha sido testigo de muchos eventos de la historia francesa, entre ellos la coronación de Napoleón Bonaparte en 1804 y los funerales oficiales de Charles de Gaulle en 1970. Este que está ahí no es ninguno de ellos, desde luego. El edificio fue sacralizado durante la Revolución y consagrado de nuevo como templo de la razón. Detengámonos, decíamos, en el siguiente croquis o dibujo, a rasgos generales, que nos ayudará para destacar el sinfín de características arquitectónicas de este majestuoso templo de estilo gótico que es Notre Dame. Sigan el circular del cursor. Así, por ejemplo, entre tantas características, vamos a señalizar la fachada oeste del edificio, esta, donde sobresalen los 3 pórticos, 1, 2 y 3, ahí lo ven, con magnífica estatutaria, el rosetón central, este de allí, y la galería abierta, la que estamos marcando. También se destaca la torre sur, esta, que alberga a Emmanuel, que no era una persona,
sino la campana más sonora de la catedral, así se llama esa campana. Se destacan también, desde ya, las grotescas figuras de piedra en este balcón y en este, fundamentalmente, en este superior. Nos referimos a pájaros, demonios y extrañas bestias que se ciernen amenazadoras desde las cornisas de la fachada, esta fachada oeste que habíamos mencionado, cuya principal función, la de estas extrañas figuras, era de desagüe del agua. También no podemos dejar de mencionar la aguja, aquí está, que alcanza una altura de 90 metros en esta catedral. Los espectaculares arbotantes, aquí, donde está el cursor, arbotantes construidos por Jean Remy en el extremo este de la catedral, oriental. El rosetón, decíamos, de la fachada sur, este que está señalizando el cursor, con su representación central de Cristo, que mide 13 metros de diámetro. El tesoro de la catedral, esta estructura de aquí, donde está el cursor, que alberga los objetos preciosos de la misma e incluye manuscritos antiguos y relicarios, y desde ya las dimensiones voluptuosas en el interior de esta construcción, con 130 metros de largo, 48 metros de ancho y pudiendo llegar a los 68 metros de alto. En definitiva, en el interior, ahora sí, de Notre Dame, se distingue una nave principal y 4 laterales, totalizando 5 naves en total, valga la redundancia, con doble deambulatorio y 5.500 metros cuadrados de superficie, es decir, ustedes ingresan a Notre Dame y deambulan por entre 5 naves. Tras más de 850 años de existencia, algo así como 8 siglos y medio, sus funciones espirituales han permanecido intactas, recibiendo en promedio Notre Dame 20 millones de visitantes cada año, hasta, claro está, el lamentable incendio del 15 de abril de 2019, es decir, 2 años atrás, que, como saben, obligó al cese temporal de la catedral para dedicarse a la restauración de la misma. A 2 años del incendio que pudo haber destruido uno de los monumentos más imponentes del mundo y que durante más de 15 horas tuvo a esta verdadera reliquia al borde del colapso, felizmente, tan solo la cubierta de madera, esta, y la aguja de 90 metros desaparecieron con el fuego. Se estima que en el año 2024, es decir, en 3 años más, se llegará a la reconstrucción total del templo y a la aplicación de protocolos y sistemas de seguridad modernos. Ojalá que así sea. Continuamos en este primer itinerario y leamos las siguientes dobles filminas. Sainte-Chapelle, situada en la Île de la Cité y rodeada por el complejo de edificios del Palacio de Justicia, fue proyectada en 1248 en forma de 2 capillas superpuestas, una superior y una inferior. Cuando se entra aquí, se entra a 2 capillas. El techo cuenta con una aguja esbelta de 75 metros de altura. Y de Sainte-Chapelle nos vamos nuevamente al edificio de la Conciergerie, que hoy ocupa el ala norte del Palacio de Justicia, destacándose la belleza, decíamos, de uno de los flancos, este es el flanco, uno de los que fotografiamos, de la Conciergerie, con 2 torres gemelas, aquí la ven, miren dónde está el cursor. La Tour d'Argent, esta de la derecha, y la Tour de César de la izquierda. Claro que están en el centro de la foto, desde luego. Desde el siglo XVI, la Conciergerie fue presión de Estado. Sus celdas encerraron millares de ciudadanos durante la Revolución, entre ellos María Antonieta, Madame Isabel, Carlota Corday, el poeta André Chenier. Muy bien, mis amigos, momento de un segundo itinerario excluyente, la navegación por el río Sena, que presentamos de esta manera, ofreciéndoles la filmina marketinera que elaboró, en este caso, Sofía Romero, a quien también saludamos. París es, como pocas, una ciudad que ama su río, y en esa dirección la capital francesa ha armado una nueva iluminación a los atardeceres y a las noches del Sena, y una activa política de embellecimiento ha revalorizado los edificios que bordean el río. Tanto los 36 puentes que cruzan el río, decíamos, como los monumentos arquitectónicos que se alzan en sus 2 orillas, están preparados para deslumbrar a quien los cruce y recorre. Si uno tuviera solamente un día en París, lo cual sería ciertamente una herejía, la recomendación, sin duda alguna, sería conocerla bebiéndose con los ojos su vino más exquisito, que es el río Sena. La propuesta entonces es tomar uno de los bateaux-mouches,
así se pronuncia, después me va a decir Zulema si está buena esta pronunciación, que en el siglo XIX navegaron como transportes colectivos regulares del Sena y que formaron parte inseparable de la vida y la economía de París. Y si no quieren navegar el Sena, teniendo un solo día de permanencia en la ciudad, pueden hacer un recorrido a pie, cruzando una y otra vez sus míticos puentes cargados de historia y belleza. Cualquiera sea, mis amigos, de las dos opciones, permite al viajero ansioso o con poco tiempo conocer un inigualable y perdurable extracto de París, al que concentra su historia como si se tratara de un delicado túnel del tiempo. Sin duda que desde cualquier lugar donde uno se aloje en la capital francesa, el transporte indicado es el metro o subterráneo. Y según qué línea de metro tomemos, las estaciones donde hay que bajarse para tomar un bateau-mouche son 3. Bir Hakeim, Trocadero, la segunda, o Pont del Alma o Puente del Alma. El puente que corresponde exactamente a la Torre Eiffel es el Pont de Lena. Aquí lo vemos donde está en este momento el cursor, no está muy bien identificado en letra, pero créanme que es allí el Pont de Lena, donde se encuentra el embarcadero del Bateau Parisiens. El recorrido regular, es decir, la navegación propiamente dicha, dura una inolvidable hora. Y aquí estamos, encima del barco, en el amarradero Puente Elena de la Torre Eiffel, y lo estamos observando también desde una toma aérea, es decir, desde uno de los niveles de la Torre Eiffel. En esta fotografía de la derecha, en donde se ve el río Sena y parte de ese embarcadero. El recorrido regular, decíamos, es decir, la navegación propiamente dicha, duraba una hora. Y un guía en varios idiomas va explicando la historia de cada punto que se recorre. Y cuando sobran las palabras, la música con la voz de Yves Montand explica un poco más sobre los misterios a los que se va abriendo París, a medida que se surcan las aguas del río Sena. Y de pronto, como si fuera un conjuro mágico, al pasar por Notre Dame, se escucha un conmovedor Ave María. Ahora sí, mis amigos, cada uno de los puentes puede contar historias de amor, de guerra y de vida. Así va apareciendo en el recorrido el Puente del Alma, foto de la izquierda, convertido en lugar de culto después de la trágica muerte de la princesa Diana, como vimos en el primer Zoom de hombres y mujeres, recuerdan, hace un poco más de un mes atrás. El puente Alejandro III, el de la foto del centro, una verdadera joya del siglo XIX. La Puerta de las Artes o Pasarela de las Artes, foto de la derecha, cerca del Louvre, que fue el primer puente de acero sobre el Sena construido en 1804 con una larga historia que incluye bombardeos en las dos grandes guerras del siglo XX. El más famoso de todos, ya anticipado en este trabajo virtual de hoy, el Puente Nuevo, en esta foto de la izquierda, o Pont Neuf, a pesar de su nombre, como dijimos, el puente más antiguo, construido entre 1578 y 1604, decorado en sus cornisas con 384 macabras o máscaras grotescas, bastante macabras, por cierto. El Pont Saint-Michel en estas dos fotografías, uno en blanco y negro y otra a color, cuya versión actual, este Pont Saint-Michel, con sus 3 arcos decorados con la N de Napoleón, ahí lo ven a mis espaldas y en la foto en blanco y negro, es el final de una historia que arrancó en el siglo XIV. El Puente de Notre Dame, foto de la izquierda, que junto al Petit Pont es uno de los más antiguos, con la majestuosa catedral, en las cercanías, por supuesto, aquí la ven al fondo. El siguiente puente en el recorrido no está fotografiado aquí, y es el Puente del Carrousel, retratado en óleo por Vincent van Gogh en 1886. Y a continuación, ahora sí, el Puente Royal, aquí la foto del medio, construido durante el reinado de Luis XIV y desde donde hay una excelente vista de los jardines de las Tullerías. 10 minutos más, recuerden que no aviso más, se corta y automáticamente vuelven a conectarse. Y el Puente de la Concorde, aquí a la derecha, que guarda en su armazón piedras extraídas de la destrucción de la fortaleza de la Bastilla. Todo un símbolo, este Puente de la Concorde, nuevamente señalizado por nosotros. Lo hicieron para que los franceses se dieran el gusto de pisar esas piedras y representaran de algún modo el fin de un tiempo de absolutismo. Esto hace que también se conozca el Puente de la Concorde como el Puente de la Revolución. Y así, mis amigos, recorrimos casi una hora imaginaria navegando el Sena. El paseo de esa hora en Bateau-Mouche tiene salidas diurnas y nocturnas, cada hora o cada media hora, según la época del año,
con precios diferenciados para niños y para adultos. También existe el Lunch Cruise, aquí foto de la derecha, con almuerzo y piano bar, que dura 2 horas, y desde luego el Diner Cruise, con cena, música en vivo y baile de 20 a 23 horas. Y mientras observamos la Torre Eiffel desde la navegación, no podemos dejar de decir que la misma, pero de noche, con una escenografía de exquisita luminosidad, transforma completamente al París fluvial. Y esas luces serán doradas en los paseos altos, luz blanca en las riberas bajas, y juegos de luces y sombras delicadas a un lado y otro del mágico recorrido. Bien, mis amigos, concluimos este segundo itinerario. Momento entonces en que se desconecten, ¿no? ¿Seguimos aquí? ¿Tenemos 4 minutos? Bueno, a partir de este momento entonces, el primer video que resume este segundo itinerario. Take my hands now, take him like they're yours. Show me what you imagine, draw it on the wall. Demons and witches, just let them fall. Let them drop on the floor. Paint the wall with pretty colors that show who you are. And I've been down, girl. Yes, I've been down. I've been down before. I've been down. Sail this boat away from here, just for tonight. We won't go far away now. We'll be back by first light. Meanwhile, I'll do everything, do my best to keep your smile. Girl, you're the one that I want, the one who paints my skies. And I've been down, girl. Yes, I've been down. Yes, I've been down before. I've been down. So let us fall down till we feel no pain. Let us catch us way right to the golden sand, to the place where I want, yes, where I want to be. A place where I can find you with me. Used to think that I've seen it all. Maybe you proved me wrong. Or that I fought it all, vanished and gone. Thanks to you, I won them all. To think that I almost surrendered to the devil, almost took me alive. Girl, you're the one that I love, the one who lights my sun. And I've been
I've been down. I've been down before. Yes, I've been down. So let us fall down till we feel no pain. Let us catch His way right into the golden sound, to the place where I want, yes, where I want to be, place where I can find you and me. Bueno, muy bien. Notable recreo visual por el Sena, que intentó poner en imágenes lo que veníamos mostrando en fotografías y en relato. No nos podemos quejar, ¿eh? Hemos hecho una navegación express por el río Sena, al punto casi de prescindir la asistencia allí. Esto me parece que a Martincito, que no ha viajado a París, le va a hacer repensar la erogación para ir a la capital de Francia. Bueno, muy bien, mis amigos. A partir de este momento, entonces, los convoco a que se desconecten y hacerlo de la manera más rápida posible. Estamos con los tiempos por primera vez casi perfectamente cumplidos y nos vemos en instantes en el segundo enlace. Muchas gracias. Bueno, perfecto. A partir de este momento, entonces, continuamos con la temática del día de hoy. Vamos a dar paso al tercer itinerario, pero antes compartamos la lectura, cuando me lo permita el cursor, de la siguiente filmina. La que nos muestra la publicidad de la tarea, otra vez obra de Brenda. El mapa de la ciudad, cuando finalice todo el trabajo de París, vamos a encontrar uno más sintético y más mirable que este que están observando. Y ahora sí, ¿cómo desplazarnos en París antes de continuar con nuestros itinerarios? El metro se compone de 14 líneas, diferenciadas por un número y los nombres de las estaciones. El metro subte suele ser el medio, decíamos, de transporte más económico de la capital francesa. En el centro, las líneas de metro son complementadas por las rutas de los trenes regionales que llegan a puntos distantes como el aeropuerto Charles de Gaulle, Disneyland o Versalles. Recuerden que Versalles está en las afueras de París y ya hicimos hace un par de meses, entre otros palacios, una incursión exhaustiva en el mismo, con lo cual hoy solamente la mostraremos en un par de fotos, decíamos, y prácticamente prescindiremos en este relato de información sobre Versalles. Los autobuses son la forma más rápida de moverse en las distancias cortas. Los nocturnos se llaman noctambuses. En fin, los taxis son caros, pero siempre están a mano si cierra el metro. Tercer itinerario, atractivos en letra pequeña y el título del que queremos especialmente abordar a partir de ahora. Surgida entre 1757 y 1779, la Plaza de la Concorde estaba dedicada al principio a Luis XV, cuya estatua ecuestre se levantaba en el centro de la plaza y fue abatida durante la Revolución. En su lugar se levantó la guillotina. Allí estaba la estatua de Luis XV. Murieron, entre otros, el rey Luis XVI, su esposa la reina María Antonieta, Danton, Madame Roland, Robespierre y Saint-Just. La plaza adquirió su aspecto actual en 1836, entre 1836 y 1840. En el centro de este espacio se levanta el obelisco egipcio procedente del templo de Luxor,
Lo ven en la foto de la derecha a mis espaldas y en plenitud en la foto de la izquierda. Obelisco que fue regalado en 1831 por Mehemet Ali al rey Luis Felipe y colocado allí en 1836. Este obelisco egipcio mide 23 metros de altura y los jeroglíficos que lo adornan ilustran las gloriosas empresas del faraón Ramsés II. Lo cierto es que tan lúgubre plaza fue luego rebautizada como Plaza de la Concordia o de la Concorde, después de que el reinado del terror llegara a su fin en 1794. 2 fuentes y 8 estatuas que personifican a ciudades francesas se instalaron también en la plaza. Le debemos el testimonio fotográfico. Flanqueando la Rue Royale o calle Royale, en el lado norte de la plaza sobreviven aún 2 mansiones, el Hotel de la Marine y el exclusivo Hotel Crillon. Continuamos. Convertido hoy en un magnífico parque, el Jardín de las Tullerías es uno de los preferidos por los parisinos para evadirse de la polución y los ruidos de la ciudad, situado en el centro de la misma, exactamente, entre el Museo del Louvre, del que le separa el Arco del Carrousel, y la ya conocida Plaza de la Concorde, o Concordia. En efecto, las Tullerías se extienden aproximadamente 1 kilómetro, algo así como 10 cuadras, dicho en forma burda, entre la Plaza del Carrousel, próximo al Museo del Louvre, y la de la Concorde, aquí de la Concorde, y allí el Museo del Louvre. Y se entra en estos jardines a través de una majestuosa verja. La están viendo a mis espaldas en la foto de la derecha, en cuyas columnas están situadas las estatuas ecuestres de Mercurio, aquí vemos una, y de la Fama. No nos alcanzó el ángulo visual para fotografiar la estatua ecuestre de la Fama. Ambas construidas por el artista Louis Vaux. El plácido paisaje de las Tullerías, foto de la izquierda, contiene historias que han dejado marca y que incluyen rebeldías y celebraciones, pasiones artificias y ambiciones de perdurar más allá del tiempo. Y es que hubo alguna vez en ese enorme espacio verde de las Tullerías que acabamos de ver, en esta filmina de la izquierda, y también en parte en esta, un castillo, cuya construcción más importante se realizó bajo las órdenes de Catalina de Medici, esposa de Enrique II. Fue ella quien dispuso la construcción del Jardín de las Tullerías, que es la única parte del palacio que ha sobrevivido hasta nuestros días, ya que el edificio como tal fue destruido durante los violentos hechos de la Comuna de París en 1870. Fue el jardinero del rey Luis XIV, un tal Le Notre, que también había diseñado el Parque de Versalles, es decir, sus jardines, quien tuvo a su cargo los planos a partir de los cuales se realizó este Jardín de las Tullerías. Por último, sentarse ante una de las fuentes de estos jardines. Allí vimos una a mis espaldas, o al lado mío, en esta filmina de la derecha. Es una oportunidad relajada de contemplar entre los numerosos lechos de flores y paisajes verdes podados varias esculturas llamativas, como esta de la foto de la derecha, en este momento, en un lugar que también es usado como una especie de taller al aire libre para los estudiantes de París, quienes emplean estos tranquilos terrenos para desarrollar sus habilidades en pintura, jardinería y escultura, entre otras cosas. La arteria más famosa y popular de París se remonta alrededor de 1667, cuando nuestro ya conocido paisajista André Le Notre, el diseñador de los jardines de Versalles y las Tullerías, amplió la vista real desde los jardines de las Tullerías, creando una avenida flanqueada de árboles. Los Champs-Élysées o Campos Elíseos, de ella se trata, han sido conocidos también como la Avenida del Triunfo, desde que se repatriara el cuerpo de Napoleón Bonaparte desde Santa Elena en 1840, momento que intenta recrear la filmina, decíamos, en blanco y negro del centro de esta exposición. Cuando la avenida Champs-Élysées se llenó de cafés y restaurantes a fines del siglo XIX, los Campos Elíseos se convirtieron entonces en el bulevar más exclusivo de París. De manera que el objetivo del paisajista André Le Notre era plantar árboles para enmarcar la vista desde el Louvre hacia el oeste,
convirtiéndose la avenida de esta manera en una elegante vía para los carruajes. En 1836, cuando la vista estuvo coronada por el Arco del Triunfo, ahí lo ven al fondo, en la foto de la izquierda, nosotros arriba del bus turístico, pero también mucho más cercana, en esa expresión gráfica de la derecha, realmente fantástica, nocturna. Decíamos que cuando en 1836 la vista de las Champs-Élysées estuvo coronada por el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos ya estaban consagrados como un paseo señorial. Los Campos Elíseos, mis amigos, se celebraron eventos de Estado, desde el retorno en 1944 del general Charles de Gaulle, foto de la derecha, hasta el segundo centenario de la Revolución Francesa. Lo cierto es que se tardó unos 30 minutos andando despacio, a pie, a pulmón, para cubrir la distancia de 2 kilómetros que hay entre la Plaza de la Concorde, donde arranca la avenida, y el Arco del Triunfo, donde vimos concluye. Y que los Campos Elíseos fueron el marco donde desfiló el ejército nazi del 14 de junio de 1940 y donde se produjo la histórica imagen del general de Gaulle que continuamos viendo el 26 de agosto de 1944 en esta foto de la derecha, cuando todavía se luchaba en algunos sectores de la capital para liberar París durante la Segunda Guerra Mundial. Y si bien ha perdido cierto lujo, no hay visita, créanme, a la capital francesa sin las Champs-Élysées. Fachadas de todos los estilos, lujo y glamour, cafés históricos, boutiques exclusivas y pasajes comerciales son su sello característico, con mucho para ver, como la avenida Montaigne, en la zona donde casi todos los diseñadores de moda tienen una tienda, entre ellos Christian Dior, Valentino, Mugler, Lacroix y Húngaro. Así que, mis amigos, a preparar la billetera o la tarjeta de crédito si van a desembarcar en el lugar. Lo cierto, para completar, es que los jardines formales que flanquean la avenida desde la Plaza de la Concordia hasta el Road Point o Rotonda, ya vamos a saber lo que es esto último, han cambiado poco, decíamos, desde que fueron diseñados por el arquitecto Jacques Hittorf en 1838. Y sirvieron de marco para la Exposición Universal de 1855. Es decir, la avenida fue diseñada por el jardinero de Luis XIV, Le Notre, pero los jardines formales de esta avenida fueron obra de Jacques Hittorf y se acudió a ellos de manera especial en las exposiciones universales de fines del siglo XIX, especialmente en la del año 1855 en adelante. Justamente, y desde esta avenida Champs-Élysées también se observan los edificios del Grand Palais y el Petit Palais, foto de la izquierda y foto central, que se erigieron con motivo de la Exposición Universal del año 1900. La fachada original del Grand Palais, foto central, es la que se enfrenta al Petit Palais. Veamos el croquis, fachada del Grand Palais, donde dice entrada principal, esta foto, y enfrente el Petit Palais, en el dibujo y en la foto de la izquierda. Esta fachada del Grand Palais, foto central, es la que se enfrenta al Petit, como decíamos. Observen, además del croquis, que el exterior del Grand Palais combina una imponente fachada neoclásica con elementos de hierro forjado de estilo Art Nouveau. La cubierta de cristal de este Grand Palais está decorada con estatuas de bronce de caballos voladores y carros en sus 4 esquinas. Es decir, este edificio tiene 4 vértices, 4 esquinas, y en lo alto de cada una de ellas, aquí fotografiamos solo una, se encuentra este conjunto de esculturas, caballos que vuelan o voladores y carros. En el interior de este edificio Grand Palais, aquí, hay una exposición permanente de ciencia y también se ofrecen exposiciones temporales, le debemos fotos. El Grand Palais contiene o continúa, decíamos, la tradición de los grandes pabellones de exposiciones universales que solían contar con un techo acristalado, siguiendo el modelo del Crystal Palace, construido en Londres, capital del Reino Unido, para la primera exposición universal del año 1851. Frente al Grand Palais existe el Petit. Veamos ahora sí la foto de la izquierda, que ha sido reformado y que alberga el Museo de Bellas Artes de la Villa de París. Dispuesto este Petit Palais alrededor de un patio ajardinado semicircular, el palacio es de estilo similar al Grand Palais, es decir, el que tiene enfrente.
con columnas jónicas, un gran porche y una cúpula que recuerda a la de los Inválidos. Ya vamos a saber de este último en el próximo itinerario, al otro lado del río Sena. La exposición del Petit Palais abarca varias secciones: objetos de arte, pinturas y dibujos medievales y renacentistas, este edificio, el de la foto de la izquierda, y obras de los franceses Gustave Courbet y Jean Ingres. En la zona también hay varias estatuas o esculturas que homenajean a los héroes de las dos guerras mundiales. En esta foto central vemos una de ellas, aunque no sé si se percibe muy bien, es la de Charles de Gaulle. Ya vamos a ver otra toma de esta escultura. Y así decíamos, las esculturas de Gaulle, de Churchill en los alrededores, de Clemenceau, este último hizo posible la victoria aliada en 1918, y de Jean Moulin, jefe Moulin de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, muerto heroicamente este personaje, mientras lo torturaban los alemanes desde ya, sin haber confesado los datos de sus compañeros. Un Jean Moulin que está enterrado en el Panteón y que es uno de los edificios también característicos del centro de la capital francesa. Bien, había que sostenerle la mirada a este personaje de la izquierda, ¿verdad? Cuando Napoleón, mis amigos, consiguió su rotunda victoria en Austerlitz, de él se trata, en el año 1805, prometió a sus soldados que volverían a casa bajo arcos triunfales. Al año siguiente se colocó la piedra fundacional del que iba a ser el arco de triunfo más célebre del mundo y que recién se terminó de construir en 1836, pues la caída del Imperio Napoleónico había interrumpido las obras. El Arco del Triunfo, en la zona de Champs-Élysées, tiene 50 metros de altura y 4 gigantescas esculturas que representan las victorias obtenidas durante la Revolución y el Primer Imperio. Allí me ven acercándome en el bus turístico del lugar. La parte superior del arco está rodeada de escudos con los nombres de las batallas de la Gran Armée, que es el ejército de Napoleón, o fue el ejército de Napoleón. En el interior de este arco hay un ascensor y unas escaleras que llevan hasta un mirador, parte superior de la obra, desde donde se obtiene una de las mejores vistas panorámicas de París. Ahí estamos subidos en el balcón superior del Arco del Triunfo. Y justamente a un lado de ese balcón se ve la gran avenida Champs-Élysées, esta toma que hemos sacado personalmente desde las partes superiores del Arco del Triunfo. Esta captura. Y al otro lado, la avenida de la Gran Armée, aunque en este caso les debemos la panorámica fotográfica, desde lo superior, desde lo alto del Arco del Triunfo de la Gran Armée. Claro que no podemos dejar de mostrarles la Tour Eiffel, esta fotografía vista desde el mirador del arco. Vamos con más vistas aéreas desde la cima del arco. Bueno, perdonen por la foto del medio. A la izquierda, nuevamente a la distancia, la Tour Eiffel, y a la derecha, nuevamente, la avenida Champs-Élysées. En el lugar también está la tumba del soldado desconocido. Vean las dos fotografías de este sector de la pantalla. Un soldado francés, en este caso muerto durante la Primera Guerra Mundial, inhumado en uno de los accesos al arco, debajo del mismo, en el año o desde el año 1920. Desde ese año están ubicados los restos del soldado desconocido debajo del arco. Todos los días a las 18:30 horas se enciende una llama votiva debajo del mismo para recordar y honrar su memoria. En 1944, año de la liberación de París tras la ocupación nazi en el marco de la Segunda Guerra, el general Charles de Gaulle, habíamos dicho, se dirigió a una multitud desde el Arco del Triunfo. Y esta foto de la derecha, en blanco y negro, nos relaciona con ese momento. Los frentes o caras laterales del arco, son dos, ostentan bajorrelieves, de los cuales el más conocido y exquisito es el bajorrelieve de la derecha del lateral que da a la Champs-Élysées. Este lateral. Y aquí, en cercanía y en detalle, el relieve al que nos estamos refiriendo. Aunque desde ya repetimos que son exquisitos los 4 bajorrelieves del arco, es decir, los que dan a esta avenida Champs-Élysées y los que dan a la avenida Gran Armée. 2 de cada lado.
En particular, al que nos referimos representa la partida de los voluntarios en 1792. Aquí muestra a los ciudadanos partiendo al frente para defender a Francia y se conoce este bajo relieve nada más y nada menos que con el nombre de la Marseillaise. Cuenta la historia que cuando Napoleón Bonaparte, nuevamente en la Filmina de la Izquierda, se divorció de Josefina porque no podía ella tener hijos, se arregló un matrimonio con María Luisa, hija del emperador de Austria. Para impresionar a su futura mujer, Bonaparte decidió cruzar el Arco del Triunfo en su camino al Louvre, donde se realizaría la boda. Pero como las obras recién habían comenzado, era el año 1810, el constructor de apellido Charles Green hizo un monumento idéntico a este arco, pero a una escala mucho menor, para que la pareja pudiera pasar finalmente por debajo del arco. Es decir, caprichos de don Bonaparte, que se le cumplieron y se le concedían, desde luego. Bien, filmina triple que resume fotográficamente este tercer itinerario. 3 de los 4 atractivos, decíamos, presentados en este itinerario están aquí expuestos. La Plaza de la Concorde, foto de la izquierda, donde nace la avenida Champs-Élysées, como habíamos dicho. El Grand Petit, junto con la estatua, decíamos, de Charles de Gaulle. ¿Se acuerdan que dijimos hace instantes que le íbamos a mostrar una instantánea del Grand Petit con un poco más de perspectiva? Esta, Charles de Gaulle, desde luego, quien dirigió la resistencia francesa contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y con el tiempo fue presidente de Francia entre 1959 y 1969. Y los turistas, cuando pasean por la Champs-Élysées al lado del Gran Palais, se tutean con la escultura de Charles. Y a la derecha, el Arco del Triunfo. Bien. Momento del cuarto itinerario de hoy lleno de simbolismo y excitación en la Ciudad Luz, pero antes abordemos un nuevo intermedio, decíamos, histórico. Abogado de formación y funcionario de profesión, Georges Eugène Haussmann, el hombre que observan en la filmina de la izquierda, fue nombrado prefecto del río Sena en 1853 por Napoleón III y durante 17 años se encargó de la modernización urbanística de París. Con un equipo de los mejores arquitectos e ingenieros de la época, demolió las insalubres calles de la ciudad medieval y creó una capital bien ventilada y ordenada, con trazado geométrico. Haussmann incrementó también el número de farolas y aceras, dando pie a la aparición de los cafés que animan la vida callejera del moderno París. Esos cafés que muestran sus mesas típicamente en dirección a la calle o al transeúnte y que a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, la Buenos Aires porteña intentaría emular o imitar en los cafés de la Avenida de Mayo. No olviden nunca que no en vano Buenos Aires fue llamada la París de Sudamérica a comienzos del siglo XX. El proyecto del barón de Haussmann incluía la remodelación de la zona en un extremo de los Campos Elíseos, donde se alza el Arco del Triunfo en el dibujo croquis de la derecha. Y ese proyecto incluía también la creación de una estrella de 12 avenidas con el Arco del Triunfo en el centro. Allí la ven. Contamos las arterias o avenidas, al menos comencemos, no contemos todas, que actúan como radios de esa estrella en derredor, decíamos, del arco. Algunas convergiendo hacia la Plaza Charles de Gaulle, esta Plaza Charles de Gaulle. Por ejemplo, la avenida Champs-Élysées, y si de aquí hacia la izquierda seguimos contando radios o arcos, vamos a llegar 2, 3, 4, y así dando todo el giro a 12 arterias. En esta suerte de rotonda o round point que antes mencionábamos y que ahora sí visualizamos y entendemos el significado de la misma. Son 12. Sepamos, quienes estudiamos turismo en la ciudad de Buenos Aires, que la figura del barón Haussmann es repetidamente citada en la instrucción que nos dan cuando hacemos esta carrera. Muy bien. Continuamos ahora sí, el cuarto itinerario, estelar. Algunos de los intermedios en la letra chica y la Tour Eiffel como título. Alzándose, mis amigos, en medio de la verde extensión del campo de Marte, o Champs de Mars,
donde 140 años antes de la construcción de la torre se organizaban extensos desfiles militares, la Tour Eiffel es el símbolo por excelencia de París. Fue construida en 1889 en conmemoración del centenario de la Revolución y en 1989 casi medio millón de personas se unieron a los festejos de la celebración de su propio centenario. Erigida para la Exposición Universal de 1889, la Torre Eiffel, de 324 metros de altura, estaba destinada a sumarse al paisaje parisino, pero solo de forma temporaria. Diseñada por Gustave Eiffel, el hombre del dibujo de la derecha, recibió durísimas críticas por parte de los estetas, de los especialistas en arquitectura del siglo XIX. Cuando el proyecto de la torre ganó el primer premio en el concurso organizado por aquella exposición de 1889, Gustave Eiffel declaró que Francia sería la única nación que contaría con un asta de 300 metros para poder izar en ese asta su bandera. La Torre Eiffel fue entonces el edificio más alto del mundo hasta 1931, año en que se completó el Empire State Building neoyorquino. Empire State Building neoyorquino. Desde la Torre Eiffel, se han intentado curiosas proezas, no siempre con buenos resultados. En 1912, por ejemplo, un sastre local se lanzó desde la torre, desde uno de sus niveles, utilizando una capa de alas, pero murió en el intento. En fin, había que aplicar un poco de criterio también, ¿no? La precisión utilizada en el proyecto de la Tour Eiffel, que detallaba las medidas exactas de cada una de las 15.000 piezas metálicas empleadas en su construcción, permitió que se terminara de levantar en apenas 2 años con la participación de 300 trabajadores o empleados. Tuvo un éxito inmediato. Durante la exposición fue visitada por casi 2 millones de personas. La torre iba a ser demolida en 1909, esos eran los planes, pero en aquel entonces se había convertido en un elemento indispensable para el servicio transatlántico de radio y telefonía. De manera entonces que la Torre Eiffel tiene 3 niveles. El más alto, tercer nivel, a 276 metros del suelo, ofrece magníficas vistas. Y en los días despejados, desde ese tercer nivel, se puede ver hasta una distancia de 72 kilómetros. Al segundo nivel, a 15 metros de altura, al que se accede en ascensor o subiendo 359 escalones en su defecto, desde el primer nivel, alberga el restaurante Julio Verne, uno de los mejores de París, que ofrece excelentes platos y vistas. El primer nivel de la Tour Eiffel, a 57 metros del piso, puede alcanzarse en ascensor o subiendo 345 escalones, decíamos, en donde encontraremos una oficina de correos allí instalada. Obviamente, mis amigos, que el sueño de cualquier visitante de París es subir a lo más alto de semejante símbolo. Acompáñennos entonces, al menos por ahora en el relato. En el primer nivel, un pequeño museo proyecta un cortometraje sobre la historia de la torre y un video proporciona detalles sobre el edificio a los visitantes, incluyendo la inclinación que alcanza la torre en un día de viento y que es de solo 12 centímetros. ¿Sí? Se ha medido la inclinación en días ventosos de esta magnífica obra. Para llegar al segundo nivel, donde estuvimos nosotros, el visitante puede elegir entre los ascensores de los pilares de la torre o la escalera. A la cúspide, último nivel de esta obra, solo puede llegarse por los ascensores a partir de la plataforma superior del segundo nivel. Sería impracticable subirla en escaleras. Si bien en el primer nivel se encuentran todas las actividades, que incluye además de la que dijimos, el observatorio de los movimientos de la cima de la torre, es decir, la explicación de los movimientos del monumento bajo los efectos del sol y del viento. El segundo nivel, ahora sí, ofrece una vista circular espléndida por encima de París, de manera que paseamos por las alturas del Arco del Triunfo y ahora le ofrecemos la visión de las alturas de la Torre Eiffel. Esta doble filmina que están observando en este momento intenta rescatar la visión desde el segundo nivel de la torre hacia el sudoeste, punto cardinal hacia donde se aprecia el campo de Marte, foto de la derecha,
ahí está en el cursor, y el edificio de la escuela militar, allí al final de esa foto de la derecha. Y también a mis espaldas, en esta gráfica más aproximada de la foto de la izquierda. Ya vamos a saber algo más de la escuela militar de este edificio. Pero también, desde el segundo nivel y en ambas fotografías, podemos llegar a visualizar la torre Montparnasse. Esta de aquí es la misma que esta. Torre Montparnasse, que divisan al fondo y que es el segundo rascacielos más alto de Francia, con 209 metros de altura. También desde el segundo nivel de la Tour Eiffel se disfruta de la vista hacia el noroeste, dijimos bien, de este simbólico monumento parisino. Allí entonces es el noroeste. Ven los jardines de Trocadero a mis espaldas en la foto de la izquierda y de pleno aquí en la foto de la derecha. ¿Qué es esto de los jardines del Trocadero? Bueno, un conjunto de jardines, estanques y fuentes que bajan del palacio de Chaillot, este de aquí a mis espaldas, y aquí mejor, visualizado en la foto de la derecha. Estas alas, ambas alas del palacio de Chaillot, corresponden. Allí ven entonces los jardines, decíamos, del Trocadero, Palacio de Chaillot y jardines que se alinean exactamente en perspectiva con la Tour Eiffel, situada de este lado del río Sena. Aquí vemos el río, en la foto de la derecha, desde donde hemos tomado ambas escenas, es decir, desde la Tour Eiffel. Más miradas aéreas de París en la siguiente doble o triple filmina. Antes de continuar con el relato. Ahora sí, lo cierto, mis amigos, por las dudas, volvamos a la filmina anterior y comiencen a prestar atención sobre las cúpulas, última visión que mostraremos de las alturas de la Torre Eiffel. Aquí tenemos una clásica. ¿Saben qué es? Sacré-Cœur, desde luego. Y aquí tenemos otra, la cúpula de los inválidos. Ya vamos a ir por ella. A por ella, se dice. Muy bien. Bueno, decíamos que lo cierto es que esta obra de Gustave Eiffel, ingeniero de alto nivel cuya carrera coincidió con la expansión de la metalúrgica y de los ferrocarriles, decíamos, en Francia, autor además de esta torre, de los puentes portátiles vendidos en forma de kit en todo el mundo, y de la estructura interna de la Estatua de la Libertad en Nueva York, entre otros trabajos de Eiffel que pasaron a la posteridad. Lo cierto, decíamos, es que la Tour presente tuvo un enorme éxito popular. Sus dimensiones, su aspecto grandioso nunca visto, simboliza la apoteosis de la técnica en el mundo moderno y debe ser mirada de la misma manera que la descubrieron sus contemporáneos de entonces, a fines del siglo XIX, es decir, como una colosal construcción a la altura de los desafíos que se habían lanzado por aquella época para exaltar de manera espectacular y universal la idea de progreso social y material. Desde luego que la Torre Eiffel ha sido siempre un soporte privilegiado para las iluminaciones que contribuyeron a convertir a París en la ciudad luz, además de un símbolo de la imagen romántica de París. Ni bien terminada la torre, fines del siglo XIX, había sido iluminada a fines del siglo, de ese siglo decíamos, con picos de gas y con un potente faro situado en la cúspide que recorría el cielo de París. En 1900 exactamente, fecha redonda, en el año 1900, la electricidad reemplazó al gas y se le agregaron líneas de bombillas o bombitas que ponían en evidencia sus contornos durante la noche. En 1925, primer cuarto del siglo XX, se inauguró la iluminación coloreada de la torre con 250.000 lámparas. Una nueva iluminación instalada en 1985, ya avanzado el siglo XX, le brindó todo su esplendor. Esta última incluía 352 proyectores, decíamos, en sodio de color amarillo anaranjado.
colocadas en el interior de las estructuras, lo que le dio y le da, observan la maravilla de estas dos fotos, un brillo muy particular. De esta manera, mis amigos, el enrejado de la torre toma así reflejos color oro bajo la iluminación de las rampas y todo el monumento se convierte en el engarce de una laja oscura e invisible. Ahora sí, los números finales antes de abandonar este itinerario y preceder al próximo video. 1.665 escalones separan el suelo del nivel superior, nos referimos a los números de la torre. 2,5 millones de roblones mantienen en pie la estructura. 7 centímetros como máximo es la oscilación de la torre. 10.000 toneladas es su peso total, incluyendo la estructura metálica. 1.700 millones de visitantes recibió desde 1889, año de su creación, y 6 millones de visitantes por año recibe en la actualidad. Nos vamos, antes del video, con esta doble placa, la Escuela Militar y el Campo de Marte, foto de la derecha. El verde tapiz que volvemos a observar en esta expresión gráfica, extendido debajo de la Torre Eiffel, era originalmente un lugar militar que se fue transformando sucesivamente en jardín. Durante el antiguo régimen y la revolución se realizaron allí numerosas fiestas. En épocas modernas, el Campo de Marte fue sede de numerosas exposiciones universales y hoy el jardín, como ven, está surcado por amplios caminos, aquí lo ven, embellecidos por pequeños lagos, aquí, cursos de agua y parterres floridos. Por último, el edificio de la foto de la izquierda, que también se percibe al final de la foto de la derecha, este y este lo mismo, aquí. Cierra, como decíamos, al sur la bella perspectiva del Campo de Marte, como prueba la foto de la derecha, y es la Escuela Militar. Fue construido por iniciativa del financiero Paris Dan-Berny, así se llamaba, y de Madame Pompadour, con el propósito de que incluso los jóvenes más pobres pudieran abrazar la carrera militar. Este edificio entonces cuenta con un elegante patio de honor en su interior y su fachada, la que estamos viendo en la foto ahora, está formada por 3 pabellones unidos entre sí por 2 salas en columnas. Bien, mis amigos, vamos a un video especialmente dedicado para cerrar esta segunda conexión y luego del mismo automáticamente vuelven a enlazarse. Muchas gracias. The Eiffel Tower, premier travel destination, striking piece of structural art, symbol of Paris, and one of the world's greatest icons. You know, it kind of crept up on us. There it is, the Eiffel Tower. I didn't realize we were so close to it. Wow. Look at that. There it is. It's huge. Wow. The base. The base is huge. It's huge. It looks like almost a full block. They built it for the World's Fair. For 1900 World's Fair. And it was only supposed to be up for 20 years. But then they decided that it would be a very useful radio signal, and it's still to this day used for radio transmission. It's much more awesome of a spectacle than I thought it would be. It is. And it's all steel, right? It's all steel. How do you get up? I mean, do we have to walk up the stairs? Do you have to go upstairs? Well, you have a choice. Do you want to take the stairs or the elevator? It's 324 meters high, so it's up to you guys. I kind of feel like since it's the first time we've been to the Eiffel Tower, we should take the stairs to really experience the whole thing. You have to take the elevator, so we can do the stairs partially and then take the elevator all the way up. Seems to me that you'd only take stairs if you didn't know there was an elevator. But that's just me. Okay, well, this is going to be how I walk off all the foie gras from this week. Really, the thing that's unnerving is not that there's 671 stairs, it's that nobody else is taking them.
Alvin and Melanie are climbing stairs that played a small but significant role in World War II France. During the Nazi occupation of Paris in 1940, the French cut the elevator cable so that Hitler would have to climb the steps to the summit. But he decided to wait on the ground as soldiers made their way all the way up to raise the Nazi flag. Just a few hours later, the big swastika was carried away with the wind. Oh, there's the elevator. Something left. Jump. So tell us about Opening day, Opening day. 1900. Everyone came to see the Great Eyesore. Actually, people hated the Eiffel the Tower. Great Eyesore. Everyone thought it was hideous. Parisians hated it, but still, everyone had to come and see the highest monument ever. This view is amazing. Wow. Perfect time of day to come here too. It is. Look at, you can see all the churches all around, the cathedrals. It makes it really picturesque. Beautiful city. The view from where we are is incredible. I feel like we can already see everything in Paris. I can't imagine what it's going to be like at the top. Bien, este segundo video que no faltaba mucho, faltaban unos 20 segundos más. Ciertamente un video que desde el romanticismo nos ponía en visión de la Tour Eiffel, con una pareja, como vieron, que subieron al segundo e incluso al tercer nivel de esta monumental obra. Ahora sí, vamos en busca, mis amigos, de la última parte de nuestro trabajo virtual de hoy, referido a la capital francesa. Para lo cual apelamos nuevamente a la placa que promociona este cuerpo itinerario. Y encaramos directamente el mismo. Bien, este complejo de edificios monumentales que estamos observando en esta doble expresión gráfica conforma un extraordinario conjunto arquitectónico que responde al título de la filmina, Complejo de los Inválidos. Y este complejo, básicamente, comprende el hotel propiamente dicho, el domo y la iglesia de Saint-Lois. Complejo que se extiende entre la plaza Vouvon y la explanada de los Inválidos. Como observamos en la doble filmina presente, el imponente Hotel de los Inválidos, que da nombre a la zona, fue encargado en 1671 por Luis XIV, el Rey Sol, para los veteranos de guerra heridos o sin hogar, y completado en 1676. En el lugar residieron cerca de 6.000 soldados y hoy no lo hacen más de 100. La vastísima plaza de la explanada, de 487 metros de largo por 250 de ancho, es el adecuado escenario para el hotel. Ciertamente en el jardín que precede al hotel, y en esta doble filmina lo ven, sobre todo en la central, la filmina central, lo ven a mis espaldas. Se alinean en ese jardín cañones de bronce de los siglos XVII y XVIII. Aquí ven uno. Allí está. Se trata de 18 piezas o cañones de la llamada batería triunfal, que se utilizan o se disparan solo en ocasión de importantes acontecimientos. Y a ambos lados de la entrada de este Hotel de los Inválidos, de la entrada del complejo, se sitúan también 2 tanques alemanes capturados en 1944, pero en este último caso les debemos el testimonio fotográfico de esos tanques. La fachada del hotel, el edificio que continuamos viendo en estas dobles filminas, doble y triple,
de 196 metros de extensión. Sigan el cursor. 2 cuadras de fachada, aproximadamente. Tiene 4 órdenes o 4 niveles de ventanas. Vean la foto de la izquierda, ahí está el cursor. Primer nivel, segundo nivel de ventanas, tercer nivel de ventanas y cuarto. Y un majestuoso portal en el centro, aquí. O en la foto de aquí, de la derecha. También, con más aproximación a nuestra visión, en la foto de los extremos de esta triple expresión gráfica. Detengámonos aquí. El majestuoso portal en el centro de la fachada del Hotel de los Inválidos. Y ese majestuoso portal cuenta con un relieve en su parte superior. Miren casualmente cómo nos sirve esta foto. Ahí está el relieve, que representa desde luego al creador, al ideólogo de este edificio, el Rey Sol, allí encima de su caballo. Entre las esculturas de la prudencia, esta, y la justicia, esta. Es decir, había que significar que el rey Luis XIV, se bamboleaba o se pendulaba entre la justicia y la prudencia. Habría que analizar realmente si era así, ¿no? Pero bueno, comprémoslo por ahora. Y ya en el patio del complejo, es decir, traspuesta esta entrada que vemos en todas las fotografías del complejo de los Inválidos, ingresamos a un patio y detengámonos en la foto de la derecha. Allí se advierten 4 flancos. Sigan el cursor. El flanco lateral número 1, número 2, flanco central, el flanco lateral número 3 y el flanco desde donde tomamos la foto. Es decir, ingresamos al complejo, estamos en el medio de un inmenso patio. Esos flancos se componen de 2 pisos con arcadas, primer piso, segundo piso, con las arcadas que estamos señalizando. De modo tal que el pabellón del fondo, y ahora sí nos interesa virar nuestra atención hacia la expresión fotográfica a mis espaldas de la foto de la izquierda, decíamos que la parte final, la parte del fondo del pabellón o del patio transpuesta a la entrada del Hotel de los Inválidos, constituye la fachada de la iglesia de St. Louis. Esta es la iglesia de St. Louis y su fachada, que en el centro de la misma, ahí donde se detuvo el cursor ahora, si ampliamos la cámara fotográfica o el celular en tiempos modernos, nos refleja la presencia nada más y nada menos de Napoleón Bonaparte. Otra vez Napoleón. En el centro de la fachada, a lo lejos y aquí de cerca, de esta iglesia. Foto tomada desde luego por nosotros en el lugar, don Napoleón. Esta escultura de Napoleón en otra época se encontraba en la cima de la columna Vendôme, en la plaza homónima, situada al norte, la plaza Vendôme, al norte del Jardín de las Tullerías, y luego fue trasladada y colocada en la parte superior de la fachada del complejo de los Inválidos, concretamente en la iglesia de St. Louis. Bien, esta iglesia de St. Louis, concretamente la capilla del Hotel de los Inválidos, también recibió el nombre de Iglesia de los Soldados. Tiene un austero interior clásico y planta en cruz griega, y en su cripta está sepultado Roget de Lisle, que era el creador nada más y nada menos que de la Marsellesa. El Hotel de los Inválidos, como complejo en sí, acoge actualmente importantes museos, 3 de ellos. El Museo de l'Armée, foto de la derecha, también conocido como Museo del Ejército, el Museo de Historia Contemporánea y el de Planos de Socorro. Esos 3, Armée, Historia Contemporánea y Planos de Socorro, conforman el complejo o el acervo museográfico, el complejo museográfico instalado en los Inválidos. El Museo de l'Armée en particular, que observamos en esta filmina, nuevamente, y también en esta triple, desde luego, es uno, créanme, de los museos de historia militar más completos del mundo.
y de obligatoria visita recomendada por nosotros, especialmente por quien esto dice que tanto le gusta el tema. Con exposiciones que abarcan todos los periodos desde la Edad de Piedra hasta la Segunda Guerra Mundial. En el Museo del Armée no hay solamente armas y armaduras desde el siglo XIV hasta nuestros días, sino también recuerdos y restos históricos de gran importancia y valor, además, desde luego, de referencias a varios personajes y en algunos casos personeros, militares desde ya, como ven en esta triple filmina. Y así citamos a Napoleón, foto de la izquierda, el señor de la derecha, es lo que hay, que va a ser, y la escultura de Charles de Gaulle. Ahora sí, las obras de la iglesia del Domo que observamos en esta triple filmina se iniciaron en 1676 para complementar los edificios ya existentes de los Inválidos y para reflejar el esplendor del reino de Luis XIV. Con entrada por la Plaza Bourbon y planta cuadrada en dos órdenes, la fachada del Domo de los Inválidos, ahí está el título de la filmina, es un modelo de elegancia y simetría. Tratemos de seguir la maqueta en el interior del domo, esta foto de la derecha, o la filmina de la izquierda, para vivificar o ser más real el trabajo de la maqueta. Sobre las dos órdenes, aquí está el cursor, de columnas coronadas decíamos, por un frontis, es decir, este triángulo, se asienta firme el tambor del domo, este que intentamos circular en la maqueta de esta foto. Tambor del domo que tiene columnas pareadas, es decir, columnas de paredes, aquí, y que las vemos en la realidad, en la foto de la izquierda. De manera, mis amigos, que de aquí, y mediante un sobrio pasaje de soportes, se yergue la esbelta cúpula dorada que ven en la foto del medio, en la foto de la izquierda nuevamente, decorada con guirnaldas y motivos florales. Finalmente, la bóveda del domo, cubierta de hojas doradas, como ven básicamente en la foto central, culmina en un linternón, ahí lo estamos viendo, el linternón o linterna, también en la foto de la izquierda. Situada esta linterna a 107 metros del piso. Muy bien. Ambas filminas que ahora observan, desde luego, fueron tomadas en el interior del domo. Aquí me ven del lado de la maqueta, o al lado de la maqueta que antes observábamos también, y muy próximo al baldaquino, fantástico, descomunal. Bellísimo baldaquino que ven en la foto de la derecha, en este domo que tiene planta en forma de cruz griega. Claro que este domo además es famoso porque en su interior se encuentran las tumbas de algunos de los miembros de la familia Bonaparte y de otros grandes de Francia. Así el edificio alberga las tumbas de José Bonaparte, el famoso Pepe Botella, recuerdan, o José I, hermano mayor de Napoleón, rey de España, don Pepe Botella, entre 1808 y 1813. Recuerdan que esta colonia del Río de la Plata se había rebelado contra la invasión francesa a la madre patria y surgieron los días de mayo de 1810. Apodado Pepe Botella por su adicción al trago, desde luego, José Bonaparte pasó a la historia. Y también, además de descansar en este domo, se encuentran los despojos de los mariscales Fox, héroe de la Primera Guerra Mundial, y Vauban, así como el sepulcro se dice, de Jerónimo, otro hermano de Napoleón, y las tumbas de personalidades como Turing y Loatei. Tarea para el hogar, investigar quiénes fueron. Me excedió en este trabajo de hoy. Bien, claro que el sepulcro más célebre que alberga la cripta de este edificio es el de Napoleón Bonaparte. Observemos las siguientes triples filminas, este trabajo de filminas y este, tomadas en el lugar, desde ya. La tumba de Napoleón se abre exactamente debajo de la cúpula del domo.
El emperador, a propósito, se viene un nuevo Hombres y Mujeres tercera parte, con él como uno de los protagonistas, de paso pasamos el chivo, muerto en la isla de Santa Elena el 5 de mayo de 1821, fue devuelto a París en 1840 y su cuerpo, en una ceremonia sin igual, fue depositado en este lugar, el Domo de los Inválidos, el 15 de diciembre de aquel año, promediando o acercándonos a mitad del siglo XIX. Sus despojos, mis amigos, fueron colocados en 6 ataúdes, el primero de hierro, el segundo de caoba, el tercero y cuarto de plomo, el quinto de madera de ébano y el sexto de encina, que fueron depositadas en un sarcófago rojo de pórfido. Aquí lo están viendo, plena y bellamente, en esta foto del centro de la filmina. Sobre un pedestal, se nota precisamente, de granito color verde. El pórfido es el tipo de roca ígnea utilizada en la construcción de este sarcófago, y aquí lo vuelven a ver en la foto de la izquierda. Recuerden que personalidades como estas, así como el padre de la patria, José de San Martín, una vez fallecidos y momificados, sus restos eran introducidos en una cantidad abrumante de sarcófagos, ¿sí? En el caso de Napoleón, en 6 de ellos dentro de esta estructura. De manera que si nosotros descendemos dentro de el domo, nos vamos a encontrar con la visión de la foto de la derecha. Esta escalera en forma subterránea nos lleva debajo de la cúpula, otra vez, al ámbito donde se conserva el sarcófago con los restos de Napoleón. Se ha dicho siempre, mis amigos, que para observar la tumba de Napoleón hay que inclinarse casi en forma reverencial. Bien, si ya han estado en el lugar, o van a estar alguna vez, y observando esta y esta fotografía, ya hicimos cualquier cosa, observando esta y esta fotografía, seguramente habrán descubierto el porqué. Por si estuvieron distraídos, aquí balconea el turismo, o el turista, y también aquí, como aquí. De manera que la visión reverencial se logra ingresando al domo. Al lado del emperador también, una de estos sarcófagos, se encuentra la tumba de Aiglon. Aiglon era hijo de Napoleón, muerto en Viena en 1832. Muy bien, la presente triple filmina, ahora sí, nos remite a Montmartre, quinto y último itinerario de hoy, o anteúltimo, que ha sido y sigue siendo uno de los lugares más pintorescos y curiosos de París. Montmartre se levanta sobre una colina calcárea de 130 metros de altura, donde, según la leyenda, hacia el año 250 fue decapitado San Dionisio, primer obispo de París, junto a sus camaradas Eleuterio y Rústico, así se llamaban. De allí que surge, según algunos, la colina de Montmartre. También se ha llamado Mons Martyrum. Por su posición estratégica, ya que desde esta colina se domina todo París, Montmartre ha desempeñado un papel importante en la historia política de la ciudad. De hecho, desde allí salió, o partió, en marzo de 1871, la chispa que desencadenó, decíamos, los acontecimientos que conducieron a la revuelta de la Comuna. Lo cierto es que durante todo el siglo XIX, Montmartre fue la meta de todos los artistas bohemios y conservó durante mucho tiempo la supremacía literaria y artística de la ciudad. Y aunque los turistas llenan Montmartre, créanme que todavía se puede pasear por tranquilas calles empedradas y por plazas que aún conservan en Montmartre un ambiente ciertamente rural. Un lugar que merece destacarse antes de abandonar la triple filmina de Montmartre y que no hemos fotografiado es la Plaza Blanche o Place Blanche, que se ubica al pie de la colina de Montmartre y debe su nombre a las antiguas calles de yeso, el material, el yeso, que por allí pasaban.
Esa Plaza Blanche está dominada por las largas aspas del famoso cabaret del Moulin Rouge. Ya vimos una foto del mismo al comienzo del Zoom, el Moulin Rouge, y en el resumen en instantes observaremos otra foto de este cabaret. Fundado en 1889, ahí estamos imaginando a Martincito relamiéndose y frotándose las manos, y que conoció en su escenario el arte de Jean Avril, de Valentin Le Desaussés, y vio nacer el Moulin Rouge, el Cancan, ¿sí? Esa suerte de diseño musical o paso musical o escenografía musical que Toulouse-Lautrec inmortalizó en sus telas. Muy cerca también del Moulin Rouge se encuentra la Plaza Pigalle, animadísima por la noche cuando sus locales nocturnos encienden millones de luces. Bueno, vamos de juerga en juerga en París, ¿eh? No he ido ni al Moulin Rouge, ni al Lido, ni al Pigalle. Había que cumplir horarios o por lo menos tener resto al día siguiente para seguir conociendo esta ciudad fascinante. Bien, finalmente, ahora sí, observemos esta doble filmina. Montmartre también está asociado con la grandiosa, decíamos, Basílica del Sacré-Cœur, aquí a la derecha. La basílica, consagrada al Sagrado Corazón, de allí la traducción, y visible desde casi todo París, miren esta foto de la izquierda. Se empezó a construir en 1876 en memoria de los muertos en la guerra franco-prusiana. Se yergue majestuosa, claro está, sobre la montaña, que los parisinos llaman la Butte. Allí la ven en la fotografía. Esta es la Butte, la colina o la montaña, y aquí Sacré-Cœur. Levantada que fue en 1876 gracias a una colecta popular, Sacré-Cœur fue consagrada en 1919. Sus arquitectos la construyeron en un estilo curioso, mezcla de románico y bizantino, aquí a la derecha. Típicamente orientales, veamos otra vez la foto esta de la derecha, son las 4 cúpulas menores. Sigan el cursor. 1, 2, una cúpula tercera y la cuarta cúpula, esta vez mayor, la cúpula mayor, que se alza desde luego sobre el alto tambor. En su parte superior un campanario cuadrado, decíamos, de 84 metros de altura, en esta cúpula superior, sostiene la Savoyard. ¿Qué era la Savoyard? Bueno, una famosa campana de 19 toneladas, una de las más grandes campanas del mundo. Por una imponente escalinata, que vemos en la foto solamente el último tramo, unos escalones solamente, se llega a la fachada de Sacré-Cœur. Aquí la ven, la fachada de la iglesia. Y al pórtico con 3 entradas, 1, 2 y 3. Aquí lo ven. Pórtico desde ya por el que se accede a este templo del Santo Corazón, del Sacré-Cœur. Del Sagrado Corazón, exacto, que me aplica y me dice bien Roberto. Y por encima de este pórtico del Sacré-Cœur aparecen las estatuas ecuestres de color verde, aquí quizá un poco diminutas decíamos, pero la estamos viendo bien. La del rey Luis el Santo a la izquierda, aquí, y de nuestra ya conocida, como no podía ser de otra manera, la de Juana de Arco, aquí a la derecha. Bien, el interior que ven en la filmina de la derecha de Sacré-Cœur alcanza ciertamente un esplendor sin igual. Magnífica fotografía tomada en su interior, debido a la amplitud y a la decoración plástica y pictórica que cuenta esta estructura y esta construcción. Desde este interior de Sacré-Cœur se puede descender a la cripta, decíamos, o ascender a la cúpula, aquí, en la foto de la izquierda, hasta la cima, desde donde se admira una vista panorámica de París y sus alrededores, y que se la debemos, fotográficamente hablando, porque no hemos ascendido a la cúpula de Sacré-Cœur. Bien, mis amigos, se va terminando un poco todo lo relacionado con París. 24 minutos, creo que tenemos tiempo de meter el relato de lo que falta en este tiempo de 10 minutos faltantes. Desde luego que esta filmina le da un poco la despedida soñada a este circuito turístico de hoy. Y desde luego que no podemos dejar, decíamos, nuestro Zoom de París, sin hacer hoy mención al Museo del Louvre, sobre todo en una ciudad que tiene un despliegue museográfico que emociona y conmueve. El Louvre, Orsay, Picasso, Rodin, Cluny, el Armé ya visto, es decir, las firmas museográficas se van sumando.
Claro que el del Louvre tiene una entidad, tamaño y acervo museográfico de tal magnitud que ameritaría, créanme, un trabajo virtual casi exclusivo y con un despliegue fotográfico y visual que insumiría un tiempo que ya, desde luego, no disponemos hoy. Sin embargo, no podemos menos que hacer una referencia oral sobre su historia, algunos tips o recomendaciones relacionadas con su visita y finalmente una somera y rápida enumeración sobre el contenido de su colección, dejando para otra ocasión el despliegue fotográfico que sobre su interior amerita, ya que solo ofreceremos 3 o 4 filminas referidas a sus obras más clásicas dentro de la numerosa y variada oferta o acervo existente en el interior del Louvre. Dicho esto, vamos al tema. La historia del edificio que hoy alberga el Museo del Louvre y que ven en la filmina de la izquierda, o parte del edificio es enorme, se remonta a la época medieval. La primera utilización que se le dio a esta construcción ordenada por el rey Felipe Augusto fue la de fortaleza, decíamos, en el año 1190. Es decir, el Louvre hoy originalmente fue una fortaleza. Aquel monarca buscaba así proteger a la ciudad de la invasión de los vikingos. A continuación, el complejo perdió su mazmorra y su torre de homenaje durante el reinado de Francisco I, quien encargó su reforma en estilo renacentista. En los 4 siglos posteriores, reyes y emperadores mejoraron y ampliaron el palacio, que abriría al público como museo recién en el año 1793, es decir, fines del siglo XVIII, durante la Primera República. Claro que el proyecto de modernización y ampliación del Louvre se concibió por primera vez promediando el siglo XX, en el año 1981. Este proyecto de modernización y ampliación incluía la construcción, como saben o imaginarán, de una nueva entrada principal que tomaría la forma de una pirámide de metal y cristal, esta, la de la derecha, mientras la niña, decíamos, cierra la fila. Aquí fotografiamos la pirámide de metal y cristal, proyectada por un arquitecto chino-estadounidense. El hombre era chino-estadounidense y se llama Liu Mingpei. Proyecto esta de la pirámide de cristal y metal, inaugurada en el año 1989 durante el gobierno del presidente francés, François Mitterrand. La pirámide, si ya estuvieron allí, permite ver los edificios de los alrededores, aquí se ve a través de ella, el mismo Louvre, a una parte, al tiempo que ilumina con luz natural, desde luego, el vestíbulo subterráneo del museo. Esta cola conduce a ese primer vestíbulo subterráneo. Bien. Es posible, mis amigos, que el Louvre sea el más intimidante de los grandes museos del mundo. Una impresión inevitable cuando se decide empezar a recorrer. No solo es inmenso, el mayor museo de Occidente y el edificio más grande de París, sino que además, como fue construido, según dijimos, como palacio, exhibe la solemnidad y el peso de una suerte de Versalles urbana. ¿No es cierto? Es que sin saber hacia dónde dirigirse o cómo entenderse con lo que parece ser un caos de obras maestras, una primera visita al Louvre puede convertirse en un verdadero problema o, lo que puede ser peor, en una oportunidad ciertamente desaprovechada. Quien haya pasado algún tiempo en el museo conoce ese extraño estado de ánimo, pero no se asusten, ya que también es posible dejarse llevar por el entusiasmo, desde luego. Y es que aun cuando la solemnidad del edificio y las dimensiones de su colección pueden resultar excesivas, por no decir irracionales, lo cierto es que los franceses tienen sus ideas sobre la proporción, y hay que deambular por los corredores y salones del Louvre precisamente con sentido de la proporción. Y es que ciertamente es imposible conocerlo totalmente, ni aún con 4 o 5 días de visita. Por lo que se sugiere, si se dispone de tiempo de estadía en París, desde luego, realizar una suerte de aproximación a ese conocimiento del acervo del Louvre, empleando 3 días con otras tantas visitas consecutivas. De manera entonces que el vasto tamaño de su colección requiere establecer una serie de prioridades antes de empezar a explorarla.
Justamente, la impresionante colección de arte del Louvre data o se remite de comienzos de 1500, es decir, siglo XVI, cuando el monarca Francisco I invitó a Leonardo da Vinci, nada más y nada menos, a trabajar como pintor de la corte real. Con da Vinci llegaron dos de sus obras maestras, la Gioconda y la Virgen de las Rocas. Después de la Revolución Francesa, ahora sí, en 10 minutos esto se termina la tercera conexión y vamos luego de ello a la cuarta y última. Decíamos que después de la Revolución Francesa, ya en tiempos de Napoleón, quien llevaría a París un enorme tesoro artístico, producto de sus victorias en distintos países del mundo, es decir, Napoleón invadía, se hacía de todo el acervo habido y por haber y se lo llevaba a Francia, desde luego a París. Después de ese modus operandi, decíamos, de Napoleón, se inauguraría finalmente el Museo del Louvre en 1793. Bien, ahora sí y brevemente, con más de 30.000 obras de arte entre las que escoger, lo primero que se necesita al visitar el Louvre es tener, claro, una idea sobre lo que nos gustaría ver. Segundo, es un mapa del museo que se ofrece en el punto de información situado en el Hall Napoleón, así se llama, Hall Napoleón de entrada, uno de ellos. El público también tiene a disposición audioguías que se adquieren en ese Hall Napoleón y visitas guiadas presenciales con colegas en el lugar. El museo consta de 7 secciones. Las repasamos: antigüedades orientales, antigüedades egipcias, etruscas y romanas, artes decorativas, escultura, cuarta sección, pintura, quinta, y grabados y dibujos, sexta y séptima sección. Y en cada sección hay diversas colecciones. En el Hall Napoleón se encuentran los accesos a las 3 alas del museo: el ala Sully, el ala Denon y el ala Richelieu. Para que tengan una idea, cada ala tiene a su vez 4 niveles: sótano, planta baja, primera planta y segunda planta. Y si se pierden, encomiéndese a Dios. Y una cuarta entrada conduce a los visitantes, decíamos, desde el Louvre hasta el Carrusel del Louvre. Este último, el Carrusel del Louvre, un enorme centro comercial subterráneo. Y también, desde este Louvre, desde el museo, se puede llegar hasta el metro de la ciudad. Bien, el ala Sully es un buen lugar para empezar la visita. Las principales colecciones de Grecia y Roma se encuentran en esta ala, donde seguramente reconocerán a la Venus de Milo, aquí a la derecha. Siempre tan elegante ella, situada en la planta baja de esta ala. 2 plantas más arriba, presidiendo la majestuosa escalinata Daru, foto de la izquierda y a mis espaldas, ahí está la escalinata Daru, se encuentra otra famosa estatua griega del Louvre, la Grácil Victoria alada de Samotracia. Lo decimos así con emoción, ¿no? La enorme colección de pinturas del Louvre se extiende por las 3 alas que mencionamos, y la segunda planta del ala Richelieu, si sobrevivieron a este palabrerío, los felicito, es quizá el mejor lugar para empezar a conocer pinturas. Desde ya que la obra quizá más fotografiada entre las pinturas y a su vez la sonrisa más enigmática del mundo corresponde a esta foto central. Nos referimos desde luego a la Mona Lisa, la obra inmortal de Leonardo da Vinci, conocida como la Gioconda. Bien, ahí aquí dejamos, porque sería interminable la exposición. Tenemos 3 escenas más entonces del infinito interior del Louvre. Recuerden, original fortaleza construida en las murallas de la por entonces ciudad medieval, que acabó convertida en uno de los museos más grandes del mundo. Comenzamos a despedirnos, mis amigos, con estas 2 filminas, despedirnos de París y despedirnos de esta conexión, decimos. Palacio y Jardines de Luxemburgo, muy próximo al barrio latino en la capital francesa, la calle de Vaugirard, lleva al Palacio y Jardines de Luxemburgo. En 1612, María de Médicis, muerto Enrique IV, su esposo, adquirió este palacio que observan en esta doble gráfica excepcional y una vasta extensión de tierra al duque Francisco de Luxemburgo, el propietario, y de allí el nombre. Al estallar la revolución, el palacio dejó de pertenecer a la familia real y se transformó en prisión de Estado.
El 4 de noviembre de 1795 se instaló el primer directorio y luego Napoleón Bonaparte, cuando no, lo destinó a sede del Senado, es decir, el uso actual de este magnífico edificio. Su jardín, finalmente, abarca una extensión de 23 hectáreas, no nos alcanzan los 2 brazos extendidos, desde luego, para la extensión del jardín, y es el parque público animado cotidianamente por los jóvenes estudiantes del barrio latino. Adiós París, au revoir. Síntesis fotográfica, Catedral de Notre Dame, Torre Eiffel y Basílica del Sagrado Corazón. Au revoir París nuevamente, el Moulin Rouge, cumplimos con la promesa de la foto del Moulin, el Palacio de Versalles del Moulin Rouge, y el ayuntamiento, el magnífico edificio del Hotel de Ville, conmueve realmente estar frente al mismo. Au revoir París, adiós París, con este hermoso dibujo croquis de la ciudad.